Buenas noches. Gracias por seguir con nosotros el día de hoy en la jornada virtual de Sentir la Distancia. En la última ponencia de hoy, titulada Del cuerpo fotografiado al cuerpo ausente, una reflexión sobre la creación desde el encierro, nos va a acompañar Abigail Marmolejo de Fototrips MX, de quien pues les hablaré un poco a continuación. Se desempeñó activamente en los talleres de experimentación e investigación visual en el área de fotografía a cargo del profesor Víctor Manuel Monroy de la Rosa. Cursó el Seminario de Fotografía Contemporánea en 2015 en el Centro de la Imagen bajo de la tutoría de Ana Casas Broda y Beatriz Novaro. Ha tomado diversos talleres con Yumi Goto, Eric Kessels, Juan Balbuena, Todd Hido, Cristina de Middle, Lala Abril, Gonzalo Golpe, Liz Wells, Luis Felipe Ortega, Ana María Martínez de la Escalera, Alex Dorsman, Karina Juárez, Mariela Zacarí, entre otros. Su trabajo ha sido expuesto de forma colectiva en diversos espacios de la UNAM. En 2016, su proyecto fotográfico Juntas obtuvo mención honorífica en la 17 Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen. En 2017, cursó el Diplomado de Lenguaje y Producción Cinematográfica en la antigua Academia de San Carlos, donde a la par laboraba activamente dentro de la plataforma fotográfica Hydra más Fotografía, como coordinadora general del área de librería, talleres y venta de obra. Actualmente es egresada de la maestría en Artes Visuales con orientación en Fotografía de la UNAM, donde desarrolló el proyecto Individuo Arbóreo, el cual será su primer fotolibro autoeditado. Pues muchas gracias por acompañarnos, Avi, y pues te cedo la palabra. Muchas gracias, Gis. Gracias por esta bonita introducción. Muchas gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes. Primero me gustaría agradecer la invitación a participar en esta jornada virtual de Sentir la Distancia. Me siento muy halagada de poder estar aquí con ustedes, de formar parte de un proyecto tan bonito como este y que justo pues nace a partir de las preocupaciones de los mismos alumnos de la FAD, ¿no? También formé parte o sea, es mi alma mater, entonces también sé las necesidades que se presentan dentro de la misma institución. Y la preocupación sobre todo por lo que aqueja a la comunidad, tanto de alumnos como profesores, que justo da pie a este hermoso proyecto de Sentir la Distancia, que pues no solo es importante, sino también es muy necesario y pertinente en estos momentos. Hablar de sentir la distancia y el cómo repercute en nosotros, ese será el principal cuestionamiento que tendré o que llevaré a cabo el día de hoy, sobre todo en cómo se siente y cómo se experimenta el cuerpo desde el encierro. Quisiera dedicar esta ponencia a todos mis alumnos que han confiado en mí y que gracias a ellos hoy puedo estar aquí hablando desde el cuerpo y sobre el cuerpo, y también en cómo ellos han impactado en mi persona y que yo espero que haya sido de igual manera. Todas las imágenes que presentaré durante esta ponencia pertenecen a mis alumnos. No pude integrar todas las que me hubiera gustado, pero de cierta forma se representa un panorama mucho más abierto con respecto a la creación desde el encierro, que también así lleva por título esta ponencia, ¿no? Del cuerpo fotografiado al cuerpo ausente, una reflexión sobre la creación desde el encierro. Desde marzo, tal como a todos nos ha pasado desde marzo de este año, pues todos nos vimos forzados a replantear muchos proyectos en nuestras vidas, ¿no? En mi caso particular, junto con un grupo de amigos que ahora son mis socios, a los cuales agradezco, que es José Luis y Graciela, desde 2019 iniciamos un proyecto que pues tenía como objetivo el viajar y obviamente ese proceso también implicaba el aprender fotografía. El medio que siempre me ha interesado, cuestionado, emocionado, obsesionado, siempre ha sido la fotografía desde la licenciatura. Y al salir, o sea, al egresar también de la Facultad de Artes y Diseño, pues el medio es muy amplio. Entonces, pues te vas encontrando con colegas que se dedican y que ven la fotografía desde otro ámbito ajeno al tuyo, pero esto permite justo generar diálogos, generar cuestionamientos en cómo la fotografía ha impactado en nuestras vidas y cómo la foto impacta actualmente, ¿no? Este proyecto lleva por nombre Fototrips MX, voy a compartir mi pantalla. Este proyecto lo iniciamos justo, o sea, estos dos amigos y yo, también pensando en la necesidad
de cómo transmitir esto que amamos, cómo podemos transmitir este gusto por la fotografía. Nosotros particularmente nos conocimos viajando y nos dimos cuenta que el viajar siempre transforma, ¿no? Entonces, a partir de estas inquietudes decidimos crear este proyecto que se llama Fototrips MX, en donde pues justo, ¿no? El eje principal de este proyecto era el viajar y aprender viajando. Conforme pasó el tiempo, obviamente llega marzo y se replantean nuestras líneas de acción, ¿no? O sea, el cuestionarnos a dónde podía dirigirse un proyecto de este tipo, las imposibilidades en sí mismas de viajar. Entonces, todo esto nos vio forzados, obviamente, a considerar nuevas rutas de acción y por ende a adaptarnos a la situación. El confinamiento, pues nos obligó a esperar también, a permanecer inertes, y sobre todo también con esta promesa de incorporarnos en poco tiempo, ¿no? O sea, de marzo a abril. Ese tiempo obviamente se fue extendiendo y lo que en un inicio se propuso como una cuarentena, pues obviamente después se transformó a ochentena, noventena o como sea que se nos ocurra llamarle, en donde el tiempo ya en vez de ser un aliado, se volvió casi casi en nuestra contra. Entonces, la forma en la que percibimos ese tiempo, en casa sobre todo, se fue transformando y nosotros con ella. Nuestra forma justo de percibir ese tiempo no solo se fue acumulando en el reloj, sino también en nuestros cuerpos, en la forma en la que lo percibimos, en la forma en la que lo sentimos. En respuesta a esto, particularmente justo en este encierro, en esta, digamos, en este aislamiento voluntario, y tomando en cuenta la relación que entablo, obviamente, con personas cercanas, en este caso mis amigos, mi familia, y particularmente con mis socios, decidimos implementar este curso que se llama Creación desde el encierro, que es un curso que desde el mismo nombre, pues justo planteaba como estas posibilidades de no porque estemos en un lugar aislado significa que no tenemos la posibilidad de crear, sino al contrario, que esta creación fuera un motivante para también entender y replantearnos este encierro, replantearnos este aislamiento. Que si bien en un inicio este taller no tenía ese nombre, sino se planteaba también de otra forma e incluso de manera presencial, pues la pandemia nos vio o nos obligó también a replantearnos a dónde irían las cosas. A partir, obviamente, del anuncio ya oficial, o sea, le dimos la vuelta a las cosas, comenzamos a considerar la modalidad de clases en línea, que en un inicio recuerdo estar muy renuente con respecto a eso, pero también el aceptar hacia dónde se están moviendo las cosas ayuda muchísimo a entender el panorama que se nos va presentando, ¿no? Entonces, recuerdo en una de las tantas conversaciones que tuve con mis amigos de, pues es que esto llegó para quedarse, entonces podemos verlo desde dos perspectivas, o podemos verlo desde la parte del aprovechar la herramienta, aprovechar las posibilidades, el permitirme también mantener distancia con mi familia, no solamente porque algo lo dicta, sino también por la seguridad de ellos, o la otra es seguir renuente y esperar a que las cosas obviamente vayan mejorando, vayan cambiando, ¿no? Eh, a partir obviamente de esto, pues toda la forma de comunicación ha cambiado y por esa razón decidimos sacar este curso de creación desde el encierro, también como una reflexión al tiempo al que nos estamos enfrentando. Asumiendo desde un inicio, o sea, eso es importante, o sea, asumir desde un inicio qué podíamos esperar, ¿no? O sea, en vez de estar esperando a que todo mejorara, ¿por qué no accionar? Accionar nuestro cuerpo, accionar nuestro andar y tal vez si no podemos viajar en este caso, pues ¿por qué no transportarnos de otras maneras? ¿Por qué no pensar también el traslado o el andar desde otras formas? Ya no físico, sino más bien en este caso virtual. El desarrollo de este curso particularmente ha sido paulatino y también ha ido y fue creciendo a la par de las necesidades del momento, ¿no? Y también de las necesidades en cada generación. Cuando salió el curso, cuando lo implementamos, cuando lo sacamos a la luz, nunca, la verdad, nunca pasó por mi mente que fuera a impartirlo en más de 3 ocasiones. También, obviamente, por esta sensación que tiene que ver con el esperar a que tal vez nos reincorporemos en mayo, en junio. Por esa razón tampoco se proyectaba una generación más.
A partir de esto, obviamente, este, pues el curso tuvo bastante aceptación, o sea, fue también el curso también se volvió, solamente bueno, también se volvió una forma de resistencia, o sea, una forma de ver y de pensar el encierro, no como una desventaja, sino al contrario, como una oportunidad. Así nace, y pues cada generación que ha confiado en mí y que ha tomado el curso, pues también ha sido un reto personal. En principio por también razones de estructura, debido a que obviamente también el curso ha ido adaptándose poco a poco hasta el día de hoy, que ya estamos en su octava generación. Y dentro de estas necesidades, pues la principal o de lo que resaltaba dentro del curso, pues de las principales siempre destacaba la exploración de lo íntimo, del retrato y de la falta de contacto. O sea, esos eran temas que inevitablemente tocábamos dentro del curso y que todos teníamos inquietud por explorar. El cuerpo, pues justo dio una pauta para sentir y experimentar el encierro y cómo a través de él podemos cuestionar nuestra propia relación, no solo con el otro, sino con uno mismo. Las reflexiones, por ejemplo, sobre el abrazar, sobre el acariciar, sobre el tocar, eran cada vez mayores o cada vez se fueron acrecentando más. Y el cuerpo se volvió el medio perfecto para hablar de todo eso. O sea, pensar el cuerpo no solamente como un contenedor de historias que se guardan en la piel, sino que también se viven y se experimentan con el movimiento. Un movimiento que a pesar de estar supeditado por un espacio determinado, pues puede trasladarme a sentir y a vivir la distancia desde otras perspectivas. Dentro de las muchas reflexiones que empezaron a verse dentro del curso, pues obviamente destacaban este tipo de recorridos, o sea, el hecho de replantearse el recorrido de la sala o de la cocina a la casa, bueno, de la cocina a la sala, de la sala al baño, el encontrar en el desorden también otra relación con tu vida, otra relación con estas historias que se van transformando y se van transitando en el mismo espacio. El cuerpo también, o sea, este movimiento que justo, a pesar de estar supeditado, em, por este espacio determinado, pues me permite sentir y vivir la distancia, también desde otras perspectivas, o sea, mencionaba del cuarto a la sala, de la sala a la cocina, el ver la ropa tirada, o sea, todo también nos va hablando de múltiples combinaciones que se pueden dar y que se dan día a día. Todos estos ejercicios que voy a mostrarles a continuación justo son ejercicios de una aproximación también de mis alumnos a entender lo que está pasando, ¿no? O sea, no, nada de lo que se experimentaba o se experimenta ha sido gratuito, todo ha tenido una razón de ser. Y en este recorrido o en este breve recorrido, pues también está esta reflexión constante del cuerpo vivo, un cuerpo en movimiento perpetuo que pues hace plantearme la idea de que aún sigo aquí, que a pesar de que estoy trasladándome de la sala a la cocina, de la cocina al baño, del baño a la recámara, que de cierta manera son recorridos que se repiten y se repiten y se repiten, pues esos recorridos me hacen también reflexionar sobre mi vida, sobre que aún sigo aquí, que aún estoy vivo, que aún siento y que a pesar de esta distancia puedo esa distancia sentirla, mi cuerpo la resiente y la vuelve consciente. Es justo en este momento cuando mi cuerpo empieza a experimentar el aislamiento individual y empieza a pensar en lo colectivo. El hecho excesivo, por ejemplo, de volver a voltear a los espacios íntimos, a replantearnos quiénes viven con nosotros, cómo podemos conocerlos desde otra perspectiva que no sea el acercarme y hacerle foto a esa persona directamente. Algo que comentaba mucho o he comentado mucho dentro del curso es pues, estando en reclusión particularmente, pues, en muchas ocasiones ha sido difícil o ha sido más complejo el poder llevar a cabo nuestra práctica artística. En caso particular, la fotografía. El replantearle a las personas con las que convivo que la fotografía no es una forma de atacarlos porque yo quiero fotografiarlos, sino una forma de entender a través de ellos también el cómo está impactando todo esto en mi vida y en su vida y cómo la fotografía se vuelve esta manera también de visibilizar este espacio colectivo que a pesar de que cada uno conserva su recámara o tiene su individualidad, pues estamos compartiendo lo mismo. El ver, por ejemplo, estos espacios que se repiten, el analizar
cada uno, que a pesar de que son el mismo espacio con los mismos elementos o aparentemente con los mismos elementos, cama, closet, etcétera, cómo cada uno también guarda una esencia muy particular. Al ver estas imágenes también empiezo a cuestionarme, ¿no? O sea, esta experimentación que tiene que ver con el volver a mirar hacia adentro, el ver la intimidad, el cuestionarte qué está sucediendo, el, por ejemplo, este tipo de cosas. La experiencia también se vive individual solamente o se vive en colectivo. Estas fotografías, como mencionaba, todas son de mis alumnos y cada uno ha experimentado de una forma muy particular este aislamiento. En esta particular, por ejemplo, el cuestionar cómo es el pasar el aislamiento solo. No es lo mismo pasar el solo a pasarlo con tu familia. El recordar cómo se siente abrazar, el recordar que tal vez hay alguien acompañándote en la cama. Todo eso empieza a cuestionarnos también, ¿qué pasa con mi familia? ¿No? ¿Qué pasa con mis amigos? Incluso, ¿qué pasa con el vecino? Em, por ejemplo, ¿qué estarán experimentando sus cuerpos? O sea, sus cuerpos estarán experimentando lo mismo que yo, el ver la cama y el cuestionarte el cuándo tal vez vas a volver a ver a tus amigos y van a convivir o van a tener una noche de pelis, etcétera, ¿no? O sea, cuando pienso en esto, cuando pienso en cómo mi familia, mis amigos, el vecino, etcétera, cómo sus cuerpos están experimentando esto mismo que a mí me pasa. Yo asumo que ellos están experimentando lo mismo que yo. Y digamos que la primer experiencia o lo primero que hacemos es, bueno, me conecto a Zoom para preguntar y que mi cuerpo se quede quieto, ¿no? Entonces también esta misma acción de estar sentado frente a una pantalla inerte aquí en la computadora, pues esa es nuestra nueva realidad, eso tenemos que asumirlo. Pero tampoco es una realidad que sea para siempre, aunque inevitablemente tenga que seguir esperando y esto se alargue y se alargue, también puedo decidir quedarme quieto y cuestionar lo que está pasando, o más bien cuestionarme qué es lo que está pasando. Esta nueva realidad no solo impacta en el hecho de estar en cuarentena, o sea, impacta en mi cuello, en mi espalda, en mis piernas. O sea, esta nueva normalidad impacta en un cuerpo que aún resiste. O sea, mi cuerpo aún se resiste. Mi cuerpo se rehúsa a olvidar lo que es caminar por la calle o correr por el parque o incluso si no soy tan atlético, el poder dirigirme a donde yo desee. Es justo esta reflexión que tiene que ver con el cuerpo que resiste y este cuerpo que no olvida. Y al no olvidar, me permite también reflexionar, ¿qué voy a hacer con esto? ¿No? O sea, el repensar a dónde me han llevado mis pasos. O sea, hacia dónde me quiero dirigir. Este cuerpo que se resiste, ¿hacia dónde quiere ir cuando todo esto termine? El paso del tiempo, justo desde que iniciamos, pues nos afectó de muchas maneras, ¿no? La ansiedad se hizo presente, comenzó a manifestarse y en la mayoría de los casos también nuestra forma de evadirla fue a través de la comida, la cocina, el espacio íntimo que representa o el espacio que representa la cocina también se volvió muy protagonista en las fotografías que podemos estar haciendo actualmente. La cocina prácticamente se volvió este centro de la casa porque justo en ese lugar las cosas aún se siguen moviendo, a diferencia de lo que pasa afuera, donde por un momento todo se detuvo. La cocina es este, digamos, este centro en donde el movimiento es tan constante que a veces nos sentimos cómodos ahí. Los días, pues obviamente se van volviendo iguales, el cuerpo, pues sí, lo sigue resistiendo, pero también mi vista, ¿no? O sea, el ver, por ejemplo, cómo un espacio aparentemente estable, como lo puede ser la cocina, es un espacio que también está en constante cambio, en constante movimiento. Las cosas, cuando se mueven, están vivas. Como todo mi espacio vive también a la par de mí. Y a pesar de que los días se vayan volviendo iguales y que sean rutina de una y otra vez, pues el cuerpo también resiste, pero también mi vista, porque también poco a poco voy, digamos, enfocándome en los detalles de este camino que estoy trazando en la casa. Y a su vez voy olvidando los caminos que transitaba en la escuela, los caminos que, por ejemplo, tienen que ver con el replantear mi espacio personal. Todo esto también me va impulsando poco a poco a replantar mi espacio personal. Tal vez estoy empezando a olvidar todo aquello que tiene que ver con el traslado a la escuela o con el traslado al trabajo,
Pero todos estos paisajes que estoy olvidando, digamos que son de afuera, se van trasladando al adentro. Estos paisajes se van viendo reemplazados por paisajes domésticos, donde yo obviamente comienzo a poner atención en los detalles, incluso la grasa de la estufa, la madera hinchada del librero, no sé, la grieta de mi cuarto, o sea, ¿cuánto tiempo lleva eso ahí? ¿No? O sea, ¿había notado antes estos cambios que están sucediendo a mi alrededor? Pues son preguntas que en principio tal vez no me llevan a nada, pero que poco a poco me conducen a la cámara, a la fotografía. El tomar fotos poco a poco me lleva a desentrañar estos misterios de la casa. Me ayuda a cuestionar también la relación con mi familia, como con las camas, por ejemplo. En ocasiones también la cámara resulta incómoda, como lo he mencionado, pero en otras es una forma o se vuelve la cámara se vuelve parte de esta nueva normalidad. El cómo la cámara, el hacer una fotografía me permite también dejar testigo de cómo estoy transitando esto, cómo estoy transitando del cuarto A al cuarto B. Todo se vuelve motivo para ser fotografiado. Las tazas, los zapatos, las cucharas, todo lo que estoy implementando lo puedo ir cuestionando, sobre todo en esta relación. También el hecho de cómo planteo mi relación con mi casa, ¿no? O sea, incluso el que todo se puede volver motivo para alzar la cámara, el cuestionar cómo estoy pasando mis días de aislamiento, por ejemplo. Esta foto que se vuelve también una especie de obsesión, pero aquí lo que ayuda bastante es el cuestionar incluso cómo hago las cosas, el barrer la escalera de abajo hacia arriba, cuestionándome incluso mis propias afecciones, el estar en la casa que tal vez aumenta mi sensación de querer tener control todo el tiempo y que justo las labores domésticas en ocasiones nos absorben a tal grado que ya no sabemos por dónde empezar, ¿no? O sea, el cuestionar la misma acción de por qué no barrer la escalera de abajo hacia arriba y que pueda resultar absurdo, más bien el por qué no hacerlo y también confrontarnos con incluso los trastornos que podamos experimentar con esto. De eso también va. La fotografía como esta especie de obsesión o digamos más bien ritual, algo que me permita también mantenerme cuerdo y en constante comunicación con el mundo. O sea, no solo mis fotos van a retratar cómo estoy viviendo, sino también cómo viven los demás, ¿no? La tarja no solamente va a ser esta tarja que está en mi casa, sino también se traslada a la tarja de muchas familias y cómo justo esto permite que también ilustremos de una forma el cómo una familia puede estar pasando en una cocina, ¿no? El tránsito de una habitación a otra. Estos cambios que aparentemente no son visibles, pero que sí pueden serlo a través de la fotografía. O sea, también, lo reitero, esta forma también de confrontar nuestra forma de hacer las cosas. Como mencionaba, el por qué no barrer una escalera de abajo hacia arriba. Puede ser bastante confrontativo si una persona controla todo el tiempo, pero puede ser bastante necesario en estos momentos para cuestionarnos que nuestro accionar siempre va a ser diferente. Sobre todo también este cuerpo que se presenta ante la cámara, que está presente y que poco a poco se va perdiendo, que poco a poco se va ocultando. Y eso es algo que también vamos experimentando en la pandemia. Cómo poco a poco nos vamos ocultando, cómo poco a poco, de cierta forma, vamos también descubriendo quiénes somos y lo podemos también lograr a partir de la fotografía. Al barrer esta escalera, también es qué encontramos, qué hay, qué de mi vida estoy dejando en este espacio que todos los días o que todos los días habito. Este ejercicio, por ejemplo, que vemos aquí, es de una de mis alumnas, que se llama Mariana, y hay algo también intrínseco en esta práctica que tiene que ver con lo fotográfico. Este acto de barrer y de justo sacar como todo esto que está en mi casa, que es algo que tal vez no quiero, cómo todo esto se vuelve un cúmulo de cosas, un cúmulo de basura que también guarda el sentido de mis días.
esta es una tipología que justo también busca esto. En el mismo acción, bueno, en la misma acción del barrer, podemos irnos cuestionando cómo ha sido la acción de pasar todos estos días en cuarentena. O sea, el confinamiento ha desencadenado muchísimas cosas. Por ejemplo, también una de ellas y la principal, o digamos que de las primeras que experimentamos cuando empezó todo esto, también fue la sobreestimulación de contenidos, ¿no? O sea, de información constante que veíamos en diversos medios, que también obviamente pues estábamos como súper saturados de información, de cifras interminables y a veces poco confiables. Todo este exceso de información también fue desencadenando poco a poco un bloqueo creativo. O sea, eso es inevitable, ¿no? Todos en algún punto no sabíamos qué hacer, qué ver, qué leer, qué oír. O sea, este exceso de información que en un inicio pues tenía como objetivo solidarizarse con el otro, como de vamos a pasar esta pandemia, vamos a pasar esta cuarentena de la mejor manera, pero en ocasiones justo lo que provocó fue lo opuesto, ¿no? Como también la sobresaturación de imágenes provocó un bloqueo, entonces ya ni siquiera sabíamos hacia dónde dirigirnos, ¿no? O sea, casi volviéndonos o volviendo casi imposible el discriminar el cómo, o sea, qué contenido podía serme de utilidad o no, ¿no? O sea, incluso hasta las acciones más cotidianas como el barrer empezaron a ser una forma también de distracción, de cómo mi cuerpo se podría mantener activo y tal vez incluso creativo. Todas estas repercusiones que tienen que ver obviamente con la sobreestimulación de contenidos, pues tuvo muchas repercusiones, ¿no? No solamente los alumnos y los docentes en general, pues ya a veces no éramos ni capaces de poder decidir, ¿no? O sea, el solo cuestionarme qué quería ver, qué quería leer o qué quería hacer, pues era o más bien se presentó como un proceso bastante complejo de esta sobreinformación. Y en respuesta a eso, muchos también comenzaron a aislarse aún más, no solo por la pandemia, o a diferencia, otros vieron aún con más claridad esta necesidad o este verse obligados a salir. El cuestionar, por ejemplo, el estoy encerrada, ya no quiero estar aquí, y en este, digamos, escape, uno decide salir y también decide documentar cómo es el traslado del cuerpo. Esto ya es o sea, esto podría ser considerado ya algo riesgoso, o sea, el cómo me traslado de un lugar a otro y en ese mismo traslado, por un momento mi cuerpo se siente libre, pero también en ese mismo traslado mi cuerpo se encuentra también en peligro, ¿no? O sea, por eso mencionaba, en algún punto todos estos contenidos nos sobresaturaron y ya no sabíamos a dónde ir, ni sabíamos qué hacer. Entonces, en varias ocasiones tenías como esta necesidad aún mayor de necesito salir, necesito distraerme y obviamente todo eso se encontraba prohibido, pero justo estos riesgos que se presentaban al salir, pues mi cuerpo los recibía de cierta forma, ¿no? El cómo percibes también esto que vas encontrando en el camino, ¿no? El replantear el qué voy a encontrar, el siempre que me pare en algún lado, cuando esté afuera, tengo que respetar cierto espacio, y si el otro no respeta mi espacio, ¿cómo reacciono ante eso? O sea, mi cuerpo, ¿cómo lo repele, cómo lo acepta o cómo lo rechaza? Estas pisadas o esta señalética como tan marcada que ahora ya se ha vuelto toda una forma de comunicación con respecto a la distancia que tenemos que tener con el otro, que mi cuerpo debe tener con el otro. O incluso, por ejemplo, en esto, como en este ejemplo muy particular, y me gustaría que lo escucharan, voy a subirle un poco el volumen, aquí la diferencia, ¿no? El qué es el adentro y qué es el afuera. No, no sé lo que siento. No, no sé, no sé. Es algo No completamente entiendo nuevo y la no lo diferencia Es entre como- adentro y afuera. No sé, I estoy sola, don't casi understand the todo el difference tiempo. between inside Extraño and el outside. contacto con otras personas y no sé, todo es raro. Yo no sé ni siquiera cómo No describirlo. entiendo Podría decir la que me diferencia siento como que me entre ahogo adentro a veces. y afuera. Sí, I y don't el pecho understand the difference como si estuviera between apretado. Sí, inside eso, pero no and sé, outside. de pronto se vino esto y pues como que no lo estábamos esperando y me siento triste, estoy
estoy como ahogada en mí, ahogada en mí. Siento como No que entiendo todo pasa la muy diferencia lento y a veces pasa muy entre rápido el tiempo, adentro no se y corresponde afuera. con la realidad. Es algo que me está I don't understand the enloqueciendo, difference me hace between sentir, inside and sentir, outside. estar, no sé, no sé qué es eso, es como hay ruido afuera, hay ruido adentro, todo es ruido, no sé. Ella me dejó de hablar, no sé por qué me dejó de hablar. No No sé, la gente entiendo parece la diferencia no estar entre dispuesta a taparse adentro la boca y afuera. con el I cubrebocas, don't pero yo understand the silencio. difference between Tengo de varios inside colores. and Tengo de outside. varios colores y no sé por qué me dejó de hablar. Ella era mi amiga, pero de pronto me dejó de hablar. Sí. Y no soy buena para arreglar las cosas. Yo soy buena para romper. Me gusta romper, me gusta, No entiendo no sé, la diferencia entre adentro estoy y confundida. afuera. Estoy I muy confundida, don't muy, understand the difference between es inside como and encontrarse outside. frente al espejo y nada más. Y dentro del espejo hay otro espejo y hay otro espejo y después hay otro espejo y es como otra profundidad, otro nivel y asusta lo que uno está viendo ahí, que es solamente una misma, ¿no? No hay realmente otro, pero algo da miedo ahí. Al ver este ensayo videográfico de esta artista que se llama Anaís Abreu, creo que es una aproximación bastante evidente a lo que todos estamos experimentando, a esta sensación que tiene que ver con el trasladar el cuerpo de adentro hacia afuera. Y justo esta palabra que se repite como si fuera una oración, casi casi como un rosario, de no entiendo la diferencia entre dentro y afuera, repercute en nuestro cuerpo. Este cuerpo que se pega a la ventana, como si al pegarse a la ventana pudiera estar un poco más cerca de la gente con la que queremos estar, o un poco más cerca de esta aproximación al otro. Es por esa razón que que decido mostrar este video, porque justo también al verlo y al iniciar con esta puerta entreabierta, también es como todo esto que dejamos pasar, cómo nos volvemos o nos podemos hacer conscientes de toda esta experimentación que radica también en el estar adentro de un espacio, pero también el querer salir, esta relación interpersonal que estamos tejiendo, incluso con la persona con la que vamos a la tienda, ¿no? Este cuerpo que poco a poco tiene que adaptarse y tiene que entender que en algún punto, que no sabemos cuándo pasó, en algún punto ya no hay una diferencia entre el adentro y el afuera, ¿no? O sea, por eso este video es este ensayo videográfico es bastante potente en el sentido que te cuestiona, ¿no? O sea, que experimentamos la misma ansiedad todos los días. ¿Cómo revertir esta experimentación o cómo revertir esta sensación de ansiedad? Vuelvo a la casa, me replanteo otra vez quiénes están ahí, el cómo sentir o cómo no sentir la distancia, ¿no? O sea, todos los objetos empiezan a tomar protagonismo, ¿no? O sea, ya las cucharas no son las cucharas se vuelven una forma de representar a mi familia, un retrato familiar en donde las cucharas empiezan a hablar de nuestra historia. Asumimos también que esto no va a pasar rápido, entonces nos conviene mucho más tener esta claridad de, ok, mi cuerpo va a permanecer un tiempo más en este espacio, ¿cómo puedo darle la vuelta y cómo puedo replantearlo? ¿Qué hago? Voltear a ver a los objetos. Y como mencioné, los objetos ya no son lo que son. Los objetos empiezan a tener toda una carga mucho más simbólica, mucho más emocional, lo que pueden llegar a representar. También el ¿qué ayuda necesito? ¿Mi cuerpo necesita ayuda para seguir adelante? ¿Cómo lo represento? ¿Es viable? O sea, en estos momentos también es muy, muy importante la salud mental. Entonces, estos momentos también nos han enseñado a que no está mal pedir ayuda, el cómo la pedimos y el cómo se nos es regresada. El replantearnos de nuevo, ¿quién vive con nosotros? ¿Quién está pasando
con nosotros todo esto, al igual. A pesar de tener compañía y de vivir con alguien, es evidente que ese alguien no va a experimentar la misma sensación de encierro que yo. Pero al verlo, al entender cómo él está reaccionando en este mismo espacio, yo también puedo replantear mi propio reaccionar. Cómo los días se repiten y se vuelven uno hasta ver cómo él vuelve a ver la cámara. Cómo una sola acción de estar en un mismo espacio también me permite entender la relación que voy a entablar con el otro. Cómo a través del otro puedo ir adaptándome también a toda esta situación. Entender que todos estamos experimentando desde otras formas y como podemos también, o sobrellevando como podemos esta pandemia, ¿no? Esta cuarentena, que el cuerpo de unos resiste más que el otro, pero no porque resista significa que sea más poderoso, sino significa que también estamos haciéndonos más conscientes de nuestra realidad y que otra persona no pueda hacerlo de forma tan directa o evidente como yo, al contrario, no es algo malo, es algo que también vale la pena considerar, sobre todo en la relación con el otro, o sea, el afecto, cómo nos afecta y cómo nuestro cuerpo puede afectar al otro, afectar de forma positiva, el cuidarlo, el autocuidado también. Al replantearnos también la misma relación con la familia, con las personas con las que estamos viviendo, inevitablemente también la fotografía se vuelve protagonista. El voltear a ver las imágenes que nos recordaban que había un momento más bello, un momento más emotivo, un momento de mucha más fraternidad, ¿no? O sea, el colocarnos frente a la tele con el abuelo, el replantearnos la vida de cómo era nuestra madre, la relación que entablamos con esos cuerpos, nos hacen regresar inevitablemente al álbum familiar, nos hacen replantearnos cuál es el camino que debemos seguir. No estamos solos, pero quienes lo están, ¿cómo podemos también atajar eso? El autorretrato se vuelve parte importante de este autoconocimiento y de este autocuidado. Nos confronta, nos anima, nos hace darnos cuenta de que el cuerpo que entró a la pandemia no es el mismo cuerpo que está actualmente pasándolo, viviéndolo. La relación con otro ser vivo, tal como las mascotas, ha sido fundamental también en estos momentos, sobre todo por la sensación también de cuidar a alguien, de tener a alguien a quien cuidar y a alguien que también afecta en mí. No importa que sea no importa que sea una mascota, sino incluso las mascotas se ha vuelto un gran diferenciador en cómo yo recibo y percibo esta cuarentena. También el confinamiento ha puesto muchísimo el dedo en la llaga, sobre todo en confrontar cómo éramos y el cómo somos, cómo estamos percibiendo esto. Siempre el regresar a nuestro álbum familiar siempre permite cuestionar nuestra vida de muchísimas formas, ¿no? Cómo nuestros cuerpos han ido cambiando o se han ido desarrollando. Cómo en esta gestualidad de las líneas, de conectar cómo mi vida se ha ido desenvolviendo, cómo es una confrontación ante la cámara, con los ojos cerrados o con los ojos abiertos. Estoy negándome a esta situación o aparentemente le estoy aceptando. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? El autorretrato se vuelve una forma de aproximarme a esto. De cierta forma también el recordar nuestro pasado, pues nos hace también confrontarnos a cosas que duelen, cosas que siguen estando ahí, cosas que tal vez nunca se han ido, que seguimos sintiendo en la piel, cosas que cargamos, pero que al volver a verlas, pues podemos cuestionarlas y asumirlas o dejar que nos inunden y con nuestras manos también incidir en ellas, transformarlo en algo más, en algo que ya quedó en el pasado y que yo puedo también asumir que ya dejó de ser, que ya dejó de ser. Estos ejercicios que estoy mostrando a continuación justo tienen también este objetivo, el cuestionarnos el antes y el ahora, o sea, el cuestionar todo lo que cargábamos, por ejemplo, nuestra imagen, el qué vergüenza que la pongan a dieta, soñé que arrancaba la grasa de la papada y de los cachetes, cómo desaparecer, como muchos de nosotros en estos momentos hemos cuestionado esa razón y hemos pensado en desaparecer solo por el simple hecho de no poder tener contacto con alguien. Entonces, desde ahí también empezar a plantear cómo es mi relación con el otro o cómo mi relación con el otro va a cambiar cuando todo esto termine, si es que termina. También asumirlo desde ahí. El preguntarnos cómo mi imagen ha cambiado, cómo he transformado mi vida, confrontar otra vez de nuevo el
cómo era antes y el cómo soy ahora. Entré a la pandemia o entré a la cuarentena siendo una, y todo esto que hemos pasado, que he pasado, me ha permitido transformar o de cierta manera destruir o deconstruir, más bien, deconstruir a la persona que soy o a la persona que en algunos momentos se supone que debía ser. Y el preguntarnos, ¿no? La pregunta constante de toda esta pandemia es, ¿volveremos a la normalidad de antes? ¿Realmente lo vamos a hacer? Como cuando nos veíamos los rostros, o sea, ¿realmente volveremos a experimentar qué es eso? ¿O solo nuestra nueva realidad será el solo ver los ojos y el cubrebocas? Cuestionarnos constantemente cómo este cuerpo que también se presenta, también se ausenta. O sea, es un cuerpo que no se muestra directamente, sino también está en constante cuestionamiento de sí mismo. Nos ocultamos también, o sea, utilizamos la cámara, pero también nos ocultamos de ella. Depende obviamente de nuestras necesidades. O sea, la cámara se vuelve este vehículo para cubrir las necesidades que tengo y hacerlas visibles, o sea, hacerlas más vívidas, más reales. El confrontar que no hay algo que esté pasando que no me afecte, sino al contrario, algo está pasando y necesito hacerlo visible. Necesito darme cuenta de qué está sucediendo, hacerlo más real. El movernos, tal como lo vemos aquí, aunque sea en un mismo sitio, pero incluso el, ¿por qué no? O sea, el bailar, ¿no? O sea, movernos, el bailar desde una misma perspectiva, el bailar aunque sea con la sombra. O sea, el darnos cuenta que no somos los únicos que estamos viviendo bueno, que estamos pasando esto, sino también el cómo a partir de mi experiencia individual puedo impactar en lo colectivo. Por ejemplo, el escoger mi ropa y decidir que solo me voy a arreglar el día de hoy para ir a ningún lado, ¿no? Solo para mí, porque mi cuerpo resiste, o sea, mi cuerpo también resiste desde el deseo. El deseo también como un nuevo comienzo, ¿no? O sea, el arreglarme sin tener que ir a ningún lado, sin tener un porqué, solo tomar el pretexto y ver hacia la cámara y que la cámara registre todo este momento que estoy pasando, ¿no? O sea, incluso el ver la ropa en el closet y que algo me espera, esta serie de objetos pueden también ayudarme justo a entender la revalorización, ¿no? O sea, entender también sobre todo que soy un ser humano que se encuentra en proceso continuo de deconstrucción y construcción de su ser. La reafirmación del quién soy. Toda esta pandemia nos ha puesto en la cabeza una pregunta constante: ¿quién soy? Soy quien se relacionaba con su familia, soy la persona que también tenía esta relación consigo misma, soy parte de la vida de mis amigos. ¿Quién soy? ¿No? O sea, esta reafirmación de cómo a partir también de la foto puedo cuestionarme la violencia, incluso puedo cuestionarme cómo mi cuerpo se ha ido transformando por esto. O sea, la pandemia también ha sido violenta en este sentido de reclusión, ¿no? O sea, en el sentido en donde pues estoy experimentando de formas bastante incluso agresivas el cómo no debo relacionarme con alguien más. O sea, el tacto ya está prohibido, pero eso también ha permitido reafirmar quién soy. Soy una persona que en algún momento va a permitir volver a tocar al otro, volver a aproximarse al otro, o solo soy una persona que está reafirmando que a partir de quién es, las relaciones interpersonales que construya van a nutrir a esa persona, o sea, van a nutrir quién soy o quién realmente en quién realmente me estoy convirtiendo incluso. Siempre empezamos también a cuestionarnos, y cuando digo siempre es porque son cuestionamientos que no solamente han pasado en pandemia, sino que en ocasiones o ocasionalmente nos siguen. Como todos estamos, o tal vez en su mayoría, con ciertas etiquetas, tanto que nos imponen como que nos imponemos, tal como lo vemos aquí. Soy creativa, propositiva, generosa, apasionada, responsable, organizada,
mamá, preocupona, perseverante, amigable, estudiosa, humilde, organizada, puntual, soñadora, hija, hermosa, agradecida. Todas estas etiquetas que nos marcan, que tenemos, el hecho de desprendernos de estas etiquetas también nos permite reflexionar en el momento en el que estamos, cómo entramos con ciertas etiquetas a la pandemia y cómo también hay cosas buenas que hemos aprendido de esto. El quitarnos estas etiquetas y confrontar, aceptar la belleza, también aceptar las cosas buenas y aceptar las cosas malas. Y sobre todo el cuestionarnos que no todo ha sido malo, ¿no? O sea, en esta pandemia no todo ha sido desagradable. La confrontación incluso de forma más directa, como más dura, más fuerte. Cuestionar incluso nuestro cuerpo desde lo agresivo, desde la feminidad, desde lo que no deberíamos hacer o el cuestionarnos por qué no deberíamos hacernos, ¿no? O sea, el cuerpo en sí mismo es todo un contenedor de experiencias, de vivencias, de una carga simbólica tan fuerte que radica sobre todo en nosotros, en cuestionar el cuerpo, en cuestionar las acciones que puedo o no hacer y el por qué debo o no hacerlas. O sea, el confrontarme constantemente y al hacerlo me muestro ante la cámara, pero a su vez la cámara se vuelve este testigo de todo lo que está pasando por mi mente. El cuestionarme como madre, como hija, como esposa, como mujer, como hombre, como joven, como niño. O sea, el cuestionar que todos y cada uno de nosotros estamos experimentando unas sensaciones de llevar incluso al cuerpo a sus últimas consecuencias, de llevarlo al límite, de confrontar la cámara y de decir, esta soy yo, este soy yo, y a partir de eso mostrarle al mundo lo que puede llegar a ser mi cuerpo, hasta dónde puedo llevar mi cuerpo. Elementos tal vez de transición, tal vez menos evidentes, tal vez más sutiles. El hecho incluso de hacer este tipo de acciones me permiten desnudarme ante el otro, cómo mi cara se va transformando conforme me voy despojando de la barba. O sea, cómo yo soy una persona, pero es una persona, o sea, soy una persona que también está en constante cambio. Al confrontarme de nuevo con la cámara, ¿qué está pasando? Esta cámara a la vez me muestra todo este proceso que estoy viviendo, pero a su vez se vuelve parte y testigo. Las imágenes también están pensadas para ser vistas, disfrutadas en algunos casos. Y cuando no son pensadas para eso, también están pensadas para confrontarnos a nosotros mismos, para cuestionarnos hasta dónde estamos llegando o hasta dónde queremos llegar. También el mirar hacia la pared y dibujar un nuevo camino, ¿no? O sea, uno que yo decida, que me motive a continuar y también a darme ánimos de que pues no todo está perdido, ¿no? O sea, también no tampoco es ser fatalista, o sea, que solo ha sido una larga espera, o sea, casi casi como esperar en la fila de un banco, desesperante y sin sentido, pero que inevitablemente va a llegar un final, ¿no? El dibujarme yo este propio camino. El disfrutar de forma lúdica, ¿por qué no? O sea, incluso el hecho de estar más tiempo en casa me ha permitido cuestionarme el qué puedo hacer, el ver una taza bailar y esta taza bailar es la que me permite tomar café todos los días. Este tipo de juegos y acciones que aparentemente son o que no tienen un sentido o un objetivo final, como tal vez hacer un proyecto, no importa, o sea, estas acciones me permiten también disfrutar el espacio íntimo, disfrutar estas pequeñas acciones de repetición, estos pequeños actos lúdicos. Y el por otra parte también el pensar que de no ser por la pandemia, tal vez no estaríamos discutiendo el día de hoy, ¿no? O sea, no todo ha sido malo. La posibilidad también que me ha dado esta pandemia ha sido el detenerme un momento y plantear hacia dónde me voy a dirigir.
eso no siempre ha sido una opción. Muchos de nosotros a veces solo reaccionamos, ¿no? Pero también pensar que la pandemia nos ha ayudado, o más bien nos ha obligado a detenernos y a reconfigurar este camino, a replantearlo. No solo mi cuerpo se vio obligado a detenerse, ¿no? Sino también a replantear este camino. Camino que tal vez puede ser incierto, sí, pero un camino a pesar de todo. Y aunque no tenga tal vez a dónde ir o aparentemente a dónde ir, pues también ese puede ser un principal motivador. De no ser por la pandemia, no habría disfrutado tanto. Justo lo que busca también toda esta reflexión que tiene que ver con el cuerpo el día de hoy, radica sobre todo en también entender que pues hay muchos caminos y que mi cuerpo me puede llevar a todos ellos. Sobre todo esta sensación de el disfrutar a partir de esto que se ha dado y que si bien es difícil disfrutarlo porque obviamente ha habido muchos aspectos que lamentablemente han pasado, obviamente por todo lo que implica una enfermedad de este tipo, pero también el cómo el cuerpo me impulsa a moverme, ¿no? O sea, moverme sobre todo a un lugar donde pueda acercarme, o sea, donde pueda sentir sin la distancia. Todos estos ejemplos justo lo que buscan o lo del eje principal también de toda esta plática o esta ponencia radica en cómo nos aproximamos al otro, cómo al ser fotografiado, cómo al fotografiarnos, a su vez también nos estamos ocultando, o sea, es este cuerpo que está presente y ausente a su vez. Pero todo también está motivado justo con moverme a un nuevo lugar para poder sentir sin esta distancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Avi, de verdad. Muchas felicidades a ti y a tus alumnos por tan maravilloso trabajo. Creo que, wow, no. Wow, de verdad me hizo reflexionar y creo que pues a todos, ¿no? Nos hizo reflexionar mucho estas palabras que nos mencionas y creo que es interesante ver cómo cada espacio del lugar en el que estamos, en este caso, pues la mayoría de nosotros, la casa principalmente, pues nos permite entender cómo nuestro cuerpo se siente, las emociones que va transmitiendo, ¿no? Y pues también me pone a reflexionar que llega un momento en el que nuestro espacio de trabajo está tan atiborrado de cosas, a lo mejor nuestra cama está tan llena de cosas y es momento en el que dices, hasta aquí, necesito recoger todo lo que tengo a mi alrededor, porque también me causa, ¿no? Me siento pues mal de ver todo esto aquí. Entonces, tenemos una pregunta que nos dice, ¿qué objeto del hogar se ha vuelto más importante o interesante para ti desde que comenzó el encierro? Muchas gracias también por tus palabras, Gis. Muchas gracias por la pregunta. Particularmente, digo, también debo decir que no pude poner todo el trabajo de mis alumnos, me habría encantado, pero sí hay cosas que se han repetido. En mi caso particular, ¿qué objeto? Yo diría que la cama. Y por eso también empezaba con las recámaras, porque justo ha sido un reto, y lo digo de forma también personal, y también porque lo he visto con mis alumnos, el reto de salir de la cama, o sea, el reto de salir de la fotografía se ha vuelto esta forma casi, casi de obsesión o de ritual, como lo mencionaba al inicio, en donde el solo salir para hacer una fotografía, salir de la cama para hacer una fotografía se ha vuelto un pretexto o un motivador para cuestionar esta pandemia, ¿no? Desde mayo de no, desde, sí, mayo, junio de este año, todos los días hago una foto de mi cama, todos los días. Entonces, esa fotografía, de cierta manera, es la que me motiva a salir de la cama y al decir, pues tengo que seguir continuando, mi cuerpo no se puede quedar todo el tiempo inerte en la cama. No, o sea, hay otras cosas que debo experimentar, hay otras cosas que debo sentir, vivir, etcétera. Y el tener la fotografía como esta aliada me ayuda sobre todo también a replantear el momento, ¿no? O sea, cuando había volteado a ver mi cama tanto tiempo si no hubiera sido también por este momento que nos tocó vivir, ¿no? Sí, justamente creo que un espacio muy importante es la cama, el querer salir de ahí porque muchas veces nos quedamos
pues nada más en nuestro cuarto, nos quedamos encerrados y pues viene esta parte, ¿no? De que no solamente nosotros estamos en la casa, sino hay más gente conviviendo con nosotros. Y creo que eso es lo que se nos olvida muchas veces, que no estamos solos, que también estamos conviviendo con gente adentro de nuestra casa y que sí, o sea, nos hace falta a lo mejor el salir, el ver la gente de afuera, pero que también tenemos gente con la que estamos conviviendo, con la que podemos entablar conversación, con la que podemos probar cosas nuevas, ¿no? O sea, esto de la fotografía, pues se me hace bastante interesante. Yo nunca lo he probado, pero ahora lo voy a hacer. Eh, el retratar, pues, todo lo que estamos viviendo día a día y, pues, durante el día, ¿no? Tenemos otra pregunta. Dice, ¿esta fotografía de la cama se puede interpretar como un diario? Justo a eso iba. Con la intervención que hiciste, Gis, a mí particularmente en este curso, digo, yo tengo formación de artista visual, igual egresada del ENAP, bueno, licenciada del ENAP, y la práctica fotográfica es muy noble. O sea, de las cosas que más me ha gustado y la proyección que ha tenido el curso es que no necesitas ser fotógrafo. O sea, la fotografía te permite acceder a muchísimos lugares y te lleva a tantas partes, y sobre todo lo que más motiva es a la reflexión, o sea, reflexionar lo que estamos pasando. Y tomando en cuenta esta pregunta de la cama de día a día, justo es eso, es un diario. Cuando inician el curso, desde la clase uno, digamos que lo que tienen de tarea, por así decirlo, es el diario, o sea, es hacer una foto todos los días, sobre todo también por esta experiencia que tiene que ver con el dejar algo todo el día, el dejar, o sea, mantenerte pensando todo el tiempo en fotografía, por una parte, porque también es lo que busco dentro del curso, claramente, que la gente que se inscriba haga fotografía, pero también lo que busco es que todo el tiempo estemos pensando en incluso qué fotografiar y el por qué hacerlo. La cama ya no solo es la cama, o sea, la cama implica mi esfuerzo, que tal vez mi esfuerzo que estoy haciendo para salir de este espacio y seguir adelante, porque no me puedo quedar ahí todo el tiempo, ¿no? O sea, tal vez un día, tal vez dos, pero no, o sea, la vida sigue, ¿no? O sea, también tengo que entender que a pesar de que mi cuerpo casi se quede aislado, se quede pegado en la cama, yo necesito también moverme. Y justo el diario, o sea, el hacer una fotografía todos los días, ha permitido el reflexionar justo esto, ¿qué está pasando? ¿No? De las cosas que más me encantan, y de hecho soy de las maestras que como que no suelta a sus alumnos en el sentido de que sigo en contacto con ellos, que luego les comparto convocatorias, que estamos como en constante comunicación, a pesar de que no nos veamos porque no nos conocemos físicamente, claro. De las cosas que más me gusta es que justo mis alumnos, a pesar de que el curso termine, siguen haciendo el diario, sobre todo y en algún momento dentro de las mismas pláticas y reflexiones del curso, lo hemos comentado, o sea, no sabemos, y espero que no, pero no sabemos si esta pandemia se pueda volver a repetir, ¿no? O sea, digo, en el caso muy fatalista, si esto se repite es plantearnos incluso qué estábamos haciendo, ¿no? O sea, en esta pandemia, ¿qué estábamos haciendo? ¿Qué estábamos mirando? O sea, el hecho de fotografiar todos los días la cama no es una casualidad, se vuelve todo un sentido de pertenencia hacia el hogar, pero también se vuelve en un sentido de una motivación para salir de ahí. Sí, nos preguntan también, ¿qué ha cambiado la pandemia en tu producción y en tu modo de ver? Particularmente en mi caso, yo este año estaba terminando la maestría, o sea, de hecho terminé la maestría en pandemia y la maestría también fue todo un proceso bastante interesante y de formación muy rica en mi producción, porque la pandemia, bueno, más bien porque la maestría, cuando entré, se me quedó como muy grabado que, no me acuerdo qué profesor lo mencionó en la clase y decía que justo los proyectos de maestría tienen que tener repercusión social. Entonces, mucha de mi producción previa, obviamente, a la maestría, todo era de forma más íntima, como relación, o sea, como, y cuando digo íntimo, también me refiero a esta cuestión de que yo podía controlar de cierta forma como más las cosas, ¿no? O sea, también eso es algo que ha cambiado mucho mi perspectiva con la pandemia, el entender que no porque no lo controle significa que está mal. Particularmente el proyecto que estoy haciendo, que desarrollé en la maestría, que se llama Individuo Arbóreo, parte de una cuestión personal en donde una de mis tías tala el árbol de toda la vida de la casa
y esto me permite y me hace ver hacia lo colectivo, hacia afuera, hacia mi colonia, y empiezo a fotografiar todos los árboles cortados, o sea, todos los tocones. Eso es lo que más ha afectado particularmente mi proceso con la pandemia, porque este proyecto, digamos que la última fase, que es la que ya me encontraba, era relacionarme con la gente y justo empezar a hacer un ciclo, digamos, de entrevistas en donde me acercaba a las personas y preguntaba, ¿por qué cortaron el árbol? ¿No? Porque en mi caso muy personal, mi tía lo cortó porque rompió la banqueta y ni siquiera era así que estuviera rota tal cual, ¿no? O sea, era más bien el cuestionarle también a las personas como un árbol que tiene obviamente más vida que tú tienes decisión sobre él y lo cortas sin ninguna premura, ¿no? Entonces, en ese caso, es ahí donde mi proyecto sí se vio, pues obviamente detenido, ¿no? O sea, sí se vio bastante como frenado, porque pues obviamente mi proximidad ahorita con la gente, pues implica como la sana distancia, el rechazo, como la prevención, ¿no? Igual y no rechazo, sino la prevención con el otro. Entonces, ahí sí mi proyecto se ha visto, digamos, detenido, porque obviamente me interesa y no lo voy a dejar, o sea, se ha visto detenido, pero también ha sido interesante porque me ha permitido implementar otras cosas, ¿no? Sobre todo en que yo había hecho previamente una revisión como por Google Maps de cómo se veía el árbol de mi casa, porque un día llegué y no estaba ese árbol. Entonces yo no tenía fotos del árbol, o sea, nunca pensé que quisiera fotos de un árbol, ¿no? O sea, a pesar de que fuera el de mi casa, nunca lo había como considerado. Pero al hacer esta revisión por Google Maps, pues obviamente al hacer o al pasar la pandemia, pues también me vi como motivada por empezar a buscar y también cuestionar cómo era el espacio antes cuando estaba el árbol y cómo es el espacio ahora. Y las diferencias son abismales. Entonces, para cerrar como esta pregunta, pues sí, mi producción sí se ha visto pausada, no detenida, porque me interesa mucho el tema, pero también me ha permitido como diversificar, o sea, en el aspecto de no solamente tengo que ir al lugar a hacer fotos o no solamente tengo que acercarme a la gente, sino hay otros aspectos, otras aristas que están quedando afuera que bien puedo trabajar y puedo incorporarlas y eso va a nutrir mucho más mi proyecto. O sea, sobre todo también, pues aprovechando también como esta interconectividad que estamos teniendo, ¿no? Claro, sí, es bastante interesante ver cómo han cambiado, cómo van cambiando las cosas, ¿no? El antes y el después. Nos preguntan también si consideras que el confinamiento ha cambiado la forma de ver nuestro hogar y cómo ha sido este cambio. Sí, eso sí lo creo de forma bastante, digamos, tajante. Sí ha cambiado nuestra forma de ver nuestro hogar. No creo que la haya cambiado en una forma negativa, pero también obviamente esto está influenciado con otros factores, ¿no? Es obvio que pues si tú estás pasando tu cuarentena con algún familiar con el que no tienes buena relación, pues solo hay de dos, ¿no? O la relación empeora o la relación mejora. Particularmente con lo que yo he tenido de experiencia con mis alumnos o incluso obviamente conmigo, sí ha cambiado la forma en la que veo mi casa, pero ya no la veo como algo, o sea, digamos que ya no la veo como algo de es un espacio donde yo vivo, sino es un espacio que también está en movimiento igual que yo. Eso también me ha permitido el voltear a ver la casa, no solamente como si fuera la casa donde vivo, sino casi, casi esto que compone mi vida, ¿no? O sea, todo está en constante movimiento. El vaso que pongo en la sala, el control que luego aparece allá. En mi caso tengo gatos, entonces los gatos que están todo el tiempo locos. Creo que la forma de ver el espacio ha sido bastante ha cambiado, y por eso menciono que también dependen los factores, ¿no? Porque sí me ha tocado que es como, ya no puedo vivir aquí, o sea, ya no. Digo, también yo en pandemia tuve que mudarme, entonces eso también fue un estrés mucho mayor, porque no, o sea, porque no fue algo como que planeara, o sea, sino más bien algo que se dio, pero también el enfrentarte a otro lugar, el adaptar tu vida, o sea, eso también ha ayudado mucho a replantear incluso el cómo eres. ¿Eres estructurado, no lo eres? Llegas y botas las cosas como yo. Entonces, también todo eso ha ayudado a replantear el espacio. Y justo como el espacio es una proyección de ti. O sea, eso, o sea, ya no ver el espacio solamente como la casa, sino como una proyección de ti mismo. Sí, justamente esta reflexión de cómo mi espacio comienza a cambiarme o comienza, pues sí, a definir cómo soy, ¿no?
cómo era antes, cómo soy ahora y cómo puedo llegar a ser después. Mencionabas, ponías un video de una chica que se está maquillando, que se está cambiando, que se está poniendo, que se está arreglando, ¿no? Para ella y solamente para estar en su casa. Y eso es creo que algo que muchos hacemos, ¿no? Yo casi todos los días estoy en pants, estoy en pijama, estoy en la ropa cómoda porque digo, no, es que la ropa bonita la dejo para luego, ¿no? Pero pues también cuando va a llegar este luego. Igual, ahorita veo mi recámara y digo, bueno, es que está toda desordenada, pero yo solamente estoy mostrando esta pared, ¿no? Lo que yo quiero que la gente vea que está pasando, ¿no? Que yo soy a lo mejor de esta forma, no de la forma que está del otro lado. Nos comentan que también van a empezar a practicar esto de la fotografía, que es muy interesante y que también van a comenzar a hacer sketches sobre esto, ¿no? Nos preguntan si pues tienen que saber o tenemos que saber algo de foto para el curso que mencionas. No, no, para nada. La verdad, he tenido alumnos de todo, y eso también me ha ayudado muchísimo a mí para también cuestionarme la forma de enseñanza. He tenido alumnos jubilados, he tenido alumnos psicólogos, otros docentes, de todo, la verdad de todo. Digo, también hay gente que ya tiene cámara, pero no es necesario. O sea, de hecho, desde el inicio lo comento cuando hay personas interesadas en el curso, que no, que todo se puede resolver perfectamente con el celular. ¿No? Entonces también de las principales o de los principales objetivos del curso, y eso es lo que, por lo cual creo que también lo he repetido en muchas ocasiones, digamos que la persona se aproxima a la fotografía desde otra perspectiva. O sea, lo que me encanta es que tienen una idea sobre la fotografía cuando entran y esa idea es totalmente distinta cuando salen. Entonces ahí es cuando yo, digamos que yo cumplí mi cometido, ¿no? O sea, sobre todo, y lo he mencionado en varias ocasiones en mi curso, que la fotografía no solamente se trata de un clic, que el clic es importante, los que hacen fotografía amamos el clic, o sea, por eso nos enamoramos de la foto en primer lugar, o fue uno de los factores por los que amamos la foto, pero el reducir la fotografía a solo un clic es eso, es reducirla. Entonces, la fotografía nos permite acercarnos a muchos lugares y sobre todo que nos caigan muchos veintes, por así decirlo. Lo mencionaba principalmente con la parte en donde muchos de mis alumnos utilizaban fotos de su infancia y justo las intervenían, ¿no? Entonces también toda esta carga que tiene que ver con la fotografía y sobre todo estas primeras aproximaciones. O sea, si reflexionamos, pues nuestras primeras aproximaciones a la foto casi son siempre pues fotos de álbum familiar o fotos que están colgadas en la pared o las de la casa de la abuela. Entonces, todo eso nos configura y también marca una forma en la que nos relacionamos con el medio. Entonces, no, la realidad es que el punto también de la fotografía se basa en la observación, o sea, también en el poner atención, que eso es de lo que más me interesa, ¿no? O sea, que por un momento te detengas y voltees a ver tu alrededor y que a pesar de que es un espacio estable, porque pues son paredes, es la cama, es la recámara, la sala o la cocina, pues son espacios que se transforman, tal como la tarja, ¿no? O sea, la tarja que todo el tiempo cambia y yo al ver esa tarja cada que la veo digo, sí, tal vez no tendrá la misma estructura que la mía, pero todos los días pasa algo en ese lugar. Sí, eso es muy cierto, ¿no? O sea, a veces somos 4 en la casa y todos dejamos todo ahí tirado, ¿no? Pregunta también que, ¿cuándo va a salir el curso 2 de creación desde el encierro? Supongo que ya sé quién preguntó eso. Lo sigo trabajando. Digo, los que me conocen o mis alumnos que me conocen saben que soy un poco obsesiva y la verdad hasta que no estoy segura con ciertos contenidos no lo saco a la luz. Lo que sí es que obviamente ahorita también el curso también demanda como mucho de mi tiempo, en el sentido de que sí me preocupo mucho por el avance de los alumnos. Entonces, en enero sí voy a sacar el que tiene que ver con autorretrato, que de hecho va a tener el nombre que le vamos a poner es autografía, o sea, como esta forma de autorretrato, pero que también es una biografía de ti, de cómo está pasando, y esto aplica siendo pandemia o no siendo pandemia. Y posteriormente, digamos que vamos a sacar el Creación 2 como recargado, como el volumen 2, pero no sabemos si se va a llamar Creación desde el encierro, porque también la palabra en sí misma, que es encierro, también ya trae como una carga incluso negativa, o es lo que hemos estado notando. Como ya el encierro es como de, ya me repele, ¿no? Entonces, lo más seguro es que replantemos el cómo lo vamos a lanzar, pero también obviamente tiene que ver con toda la creación en un espacio doméstico.
por ejemplo. Entonces yo estaría diciendo que tal vez en enero el de autorretrato y en febrero el volumen 2. Perfecto, entonces para que quienes nos están viendo, pues vayan anotando. Tenemos otra pregunta. ¿Has notado alguna diferencia entre cómo ha impactado la fotografía durante el encierro en jóvenes y adultos? Pensando justo en una respuesta que sea lo más objetiva, particularmente lo he notado más con adultos. Y como mencionaba, varios de mis alumnos, bueno, algunos de mis alumnos ya son jubilados. Entonces, la forma en la que fotografían también es evidente este apego hacia obviamente su familia, ¿no? O sea, también las personas de la tercera edad son las personas más aisladas, también obviamente porque son las de más alto riesgo. Y tomando de referencia el cómo ellos, han tomado fotografías, sí he notado el impacto, sobre todo en que sus fotografías siempre resultan ser un tanto desoladas. Y desoladas en el sentido de que, pues, la casa de la abuela, en la casa de la abuela siempre hay gente, ¿no? Y de repente ves esa casa y la ves vacía y como que no distingues que es la misma casa. Entonces, incluso la fotografía les sirve o, digamos, es como un detonador como para revalorizar a la familia, ¿no? O sea, nuestros abuelos son los pilares prácticamente de la casa, ¿no? O sea, el casi, casi como la casa huevito en donde todos van y todos están ahí. Entonces, eso es lo que más he notado, sobre todo con adultos mayores. Y con jóvenes, pues es volver, o sea, con jóvenes tiene que ver muchísimo con toda la relación del autoconocimiento, o sea, es decir, quién soy, qué me gusta, por qué me gusta, el replantear el cuerpo, los problemas incluso del cuerpo, ¿no? O sea, tal como lo mencionabas, Gis, o sea, es como de me voy a arreglar solo para verme bien, o sea, casi, casi me voy a arreglar para mí, ¿no? O sea, me voy a arreglar para ir a ningún lado, pero para mí. Entonces, el replantear justo el cómo mi cuerpo se relaciona con este espacio, a pesar de que no tenga que ir a ningún lado, esa es de las cosas como más evidentes en la fotografía. La constante búsqueda del autoconocimiento, o sea, y la fotografía como esta forma de conocerte. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Uno de los ejercicios que en ocasiones he dejado, sobre todo eso lo dejo en asesorías individuales y es bastante revelador, es, pues, fotografía qué aspectos de tu cuerpo te gustan y qué aspectos no. Entonces, en ocasiones ese ejercicio funciona bastante porque obviamente, o a veces, hay más fotos de lo que no te gusta que fotos de lo que te gusta, pero justo eso te ayuda a replantear la relación que tienes con tu cuerpo, porque mucho de lo que no te gusta, tal vez no te pueden gustar tus manos porque tus dedos están más chatos o yo qué sé. Eso también tiene mucho que ver con la revalorización a partir del otro. O sea, como si otro dijo que tus manos no, tú te lo creas. Entonces, toda esta pandemia ha ayudado con respecto a la fotografía que tú te haces, a reformular incluso qué te gusta y qué no te gusta. Y si te gusta, ¿por qué? Y si no te gusta, también por qué. No como, o sea, también como una forma de autoconocimiento y también que aporta muchísimo a la autoestima. Cierto, tienes mucha razón. Nos preguntan, ¿cómo comienzas a hacer fotografía que transmite? La pregunta del millón, que en ocasiones muchos de mis alumnos me dicen: "Es que yo quiero tener un estilo", ¿no? O sea, eso también, creo que también va asociado un poco con la respuesta. Yo, en principio, desde que inicié la práctica fotográfica, me quedaba como muy claro el ser muy honesto, o sea, honesto como el mostrarte tal cual eres. Particularmente en mi forma de producir, radica también en, si voy a mostrar lo que no me gusta, lo voy a mostrar de todo. O sea, voy a ser lo más honesta en donde ni siquiera, o sea, y también, aquí es algo también muy importante y que siempre lo ando repitiendo, es el no satisfacer otras necesidades que no sean las mías. Creo que eso también es de las primeras cosas, porque pues cuando estás creando algo que tiene que ver con lo visual, sea cualquier contenido, ya sea pintura, dibujo, grabado, fotografía, cualquier disciplina, animación, etcétera, pues a veces también estamos supeditados a pensar que necesita eso agradarle a alguien, ¿no? Entonces, desde ahí a veces partimos y ese es el principal error porque justo lo que tenemos en la cabeza es, quiero que mi foto transmita. Entonces, si yo estoy pensando en el otro, o sea, en cómo mi foto la va a ver el otro, me estoy enfocando en él y no en mí, no en mis necesidades. Si yo me enfoco en mis necesidades y en cómo explorar hasta lo más profundo aquello que quiero hacer, eso inevitablemente va a impactar en el otro. Aquello que nos vulnera más es lo que permite también conectar, o sea, que nos permite como mostrarnos sin filtros, por así decirlo, mostrarnos tal cual somos y eso permite también un impacto mucho más
profundo y mucho más sincero y honesto con el espectador. Sobre todo estas fotos que justo, ¿no? Que te proyecten, que te hagan sentir algo. Digamos que de los primeros consejos, o sea, no hay una fórmula, o sea, la realidad es que no hay una fórmula. Digo, si fuera una fórmula, todos lo haríamos, pero de las primeras cosas que podría decir es, pues, obviamente, no satisfagan necesidades que no sean las suyas, porque ese es como el primer error de quiero que las fotos no sé, mis fotos le encanten a la gente. También asumir que, pues, nuestro trabajo no le va a gustar a todos. Yo, de las primeras series que hice en la licenciatura, la mitad las amaba y la mitad las odiaba, entonces es como una ambivalencia. Pero también tener claro el por qué hago foto o por qué hago lo que hago, ¿no? O sea, por qué hago pintura, por qué hago dibujo, por qué, etcétera, ¿no? O sea, hay muchísimos motivos de por qué hago lo que hago, pero también el tener mis expectativas primero, sobre todo tratando de entender algo de mí. La serie con la que yo entré a la maestría es una serie sobre ansiedad. Entonces, esa serie, tal cual lo que buscaba era comprender mi propia ansiedad y justo lo más chistoso de esa serie es que cuando la gente veía los videos sentían ansiedad. Entonces yo decía, claro, o sea, incluso es mejor, o sea, es mejor crearle, o sea, es mejor que una persona vea tus fotos y sienta algo a que no sienta nada. Si le haces sentir algo, tu foto está funcionando, inevitablemente está funcionando. Y si no siente nada, es como de, como le hacemos con el celular, ¿no? Para arriba, ¿no? Entonces, digamos que mi comentario o mi respuesta iría en esos dos caminos, como ser muy honesto con lo que uno quiera hacer, o sea, es decir, si quiero hacerme fotos y entender por qué, por qué me gusta tal aspecto y por qué no, hacerlo hasta lo más profundo, o sea, clavarnos hasta las últimas consecuencias. Y es ahí en donde nosotros también entendemos muchas cosas y esas cosas son las que también nos permiten a que el otro las vaya entendiendo, ¿no? O sea, cómo el otro ve mis fotos y puede ir comprendiendo la relación de lo que implica el hacer fotografía, el hacer video, el hacer cualquier disciplina. Yo digamos que por ahí iría mi respuesta. Perfecto. En este sentido, nos preguntan, ¿crees que dentro de la pandemia ha habido una mayor producción de imágenes fotográficas con un contenido vacío? Por ejemplo, todo este feed de Instagram que a veces es hasta contraproducente mirar. Creo que no solamente de Instagram, sino de otras redes sociales, ¿no? Facebook, Snapchat, hasta los mismos estados de WhatsApp. Pues sí, o sea, en cierto modo sí y en cierto modo no, que es algo que mencionaba un poquito también como en la plática. De las principales cosas que noté, y fueron cosas que yo experimenté, pues fue esta sobreestimulación de contenidos, ¿no? Yo decía, ay, qué padre, ya liberaron tales películas, ay, qué padre, y estas otras. Entonces de repente ya no sabes a dónde ir. Y eso obviamente también ha pasado con los contenidos que hacemos. Creo que más bien el problema es que son contenidos sí vacíos, pero en el sentido que no hay obviamente una reflexión detrás. O sea, y a veces también o sea, también es válido que no tengan reflexión. Digo, sobre todo digo, y esto lo digo también como con reservas, sobre todo por el respeto que te deviene el otro. Hay gente que solo hace fotos, es como cuando, no sé, vas a una fiesta y toda la gente está tomando fotos y tú decides en vez de tomar fotos disfrutar la fiesta, ¿no? O sea, eso también pasa muchísimo con la fotografía. ¿Hasta qué punto yo decido hacer una foto como para dejar un testimonio o dejar registro de lo que está pasando? Y por otra, esa fotografía que estoy haciendo que también tenga un contenido que no necesariamente va a ser un contenido que todo el mundo entienda, sino que tal vez tú empieces a reflexionar. Considerando en cuenta esta pregunta, pues sí, ha habido muchísimo contenido y de muchas índoles. Contenido, tanto información que tú puedes tener como información que tú mismo estás proyectando, pero no me atrevería como a demeritar. Digo, obviamente yo también he visto fotos que digo, ay, qué hueva, aunque lo que más me encanta ahorita son como los memes, porque pues justo también es una forma de reírte también de lo que está pasando y que todos pasamos, o sea, es otra forma también de como de aceptar esta realidad que estamos experimentando, ¿no? Entonces, no me atrevería también como a rechazarlo, porque contenido vacío se ha hecho todo el tiempo. O sea, todo el tiempo hay contenido vacío. O sea, ves cuentas de Instagram con millones de seguidores y solo está una morra en calzones, ¿no? Entonces, eso es inevitable, ¿no? Y eso está bien, o sea, está también dirigido para un público. Yo creo que más bien de las cosas que, o sea, hablando de este contenido vacío, ese contenido siempre ha estado, siempre va a estar. Ese contenido también, de cierta forma, está dirigido a cierto público, pero también nosotros ir haciéndonos conciencia de también para qué estamos haciendo lo que hacemos, ¿no? Creo que es de las principales cosas que uno tiene como obligado,
Bueno, o sea, también depende de qué queramos hacer con eso, pero particularmente en la práctica fotográfica también es qué quiero hacer con la fotografía. Solo quiero tener un diario visual, está bien. Es un diario que me permite también estar dejando testimonio de cómo estoy pasando mis días y no va a ser más o menos válido que el de al lado, ¿no? O sea, sobre todo es, en lugar de verlo como aislado, como de yo ensimismado en mi mundo, sino también ver el de al lado, verlo colectivo. Por eso mencionaba este cuerpo que sí se aísla, pero este cuerpo que inevitablemente también siente. Por eso mencionaba, pues me siento frente a ustedes aquí, frente a mi computadora, no los veo, pero siento, o sea, yo siento incluso el peso en el cuello, en la espalda, y estoy segura que ustedes han experimentado lo mismo. O sea, todos los que hemos estado horas frente al Zoom, hemos experimentado esa misma sensación y esa sensación es lo que también nos conecta, o sea, pensar también en lo colectivo. Por eso, igual cerrando un poco la pregunta, es pues contenidos vacíos siempre va a haber, o creo que siempre ha habido, pero creo que parte de nuestra práctica o de lo que hagamos está en nosotros el cuestionarnos por qué lo hacemos. Con el diario visual, el objetivo principal por el que yo lo dejo a mis alumnos también radica mucho en que ese diario se vuelve una especie de antesala para el desarrollo de proyectos, porque el hecho de fotografiar todos los días la misma esquina es porque ahí hay un interés, es porque también esa cama ya no solo es la cama, ¿no? O sea, esa cama es el contenedor de historias, el contenedor de, no sé, de llanto, o sea, hay una cita, no me acuerdo de quién es, que menciona, ¿no? La cama es un contenedor de placer y llanto, o sea, placer y dolor. Entonces, aplica obviamente para todo. Entonces, ¿cómo una persona que no sabe o que no sabemos nada de fotografía podemos comenzar a hacerlas? Yo nada más tomo la cámara para tomarme una selfie y es la que posteo en mis redes y hasta ahí acabó, pero ¿cómo comenzar a hacer esto? ¿Cómo comenzar? Tal cual, haciendo fotos. O sea, muchas personas van a ver tus fotos y van a decir que son una joya y que qué hermoso, y otras te van a decir que son una cochinada, ¿no? Porque me ha pasado, a mí me lo hicieron, ¿no? O sea, sí también aprendí a lo rudo, pero la forma, o sea, la mejor forma de comenzar es haciéndolo. O sea, sobre todo el ser muy intuitivo, el también, por eso decía, ser muy honesto, como en lo que yo necesito fotografiar y también teniendo presente el cubrir mis necesidades. Sí, hay personas que necesitan y que requieren hacerse selfies, está bien. O sea, sobre todo conforme va avanzando y conforme uno se va o va utilizando más la cámara, pues, poquito a poquito van saliendo los conflictos que tiene, poquito a poquito. O sea, una persona que todo el tiempo se hace selfies es una persona que tiene problemas con respecto a la autoestima. Digo, no lo digo yo, o sea, también hay un libro bastante interesante de puras selfies de esta Kim Kardashian. Entonces, ese libro también lo que ayuda es como a esta proyección de la imagen personal. O sea, sobre todo también el hecho de cuando yo agarro la cámara o agarro el celular, o sea, no importa que no tengas cámara fotográfica, o sea, esto es una maravilla. Este, el solo hecho de estar fotografiando todo el tiempo y hacerlo de forma honesta, o sea, hacerlo sin pensar en si le va a gustar al de al lado o no, o sea, el hacerlo porque hay algo que yo estoy viendo ahí, creo que ese es el principal motivador o detonador, porque a partir de eso es mi visión, mi forma de ver el mundo y a partir de ahí también es cómo cuestiono ese mundo, cómo a partir de mis fotografías cuestiono por ejemplo, los cubrebocas, o sea, ahorita también, imágenes de cubrebocas abundan, ¿no? Así, en todo el mundo. Es una tendencia, obviamente, o por el momento que nos tocó, pero también si yo tomo una foto de un cubrebocas tirado en el piso, ¿eso qué proyecta en mí? O sea, ¿por qué lo estoy cuestionando? Lo estoy cuestionando desde, yo también lo hago porque yo también he tirado cubrebocas en el piso, o yo lo hago como para hacer casi casi una denuncia de esto es lo que no se debe hacer, ¿no? O sea, también va por esas como dos líneas. Por eso mencionaba que sí es ser como muy honesto contigo, ¿no? Lo que tú quieras fotografiar, no lo que alguien te diga. O sea, incluso si tú quieres hacer selfies, hazlas, ¿no? O sea, inevitablemente también hay proyectos que nacen así, ¿no? O sea, pero creo que de los principales motivadores es buscar algo que sea como muy tuyo, o sea, como ir identificando qué te gusta, qué no te gusta. También hay personas que solo se hacen selfies, pero cuando los pones a hacer, por ejemplo, foto de objeto, ahí lo sacas de su zona de confort, ¿no? O a la inversa, personas que tienen un problema bastante difícil con respecto a la relación con la fotografía y que de repente lo más difícil es pedirles que se hagan un retrato. Sobre todo el cuestionamiento, el por qué es difícil hacerte un retrato o hacerte una selfie o por qué es difícil hacerle una foto a un objeto. Ahí, en ese tránsito de, digamos, de salir de nuestra zona de confort,
ese cuestionamiento es como lo que nos permite también empezar a generar proyectos. Pues ya yéndonos un poquito del tema, preguntan, ¿te has adentrado en el tema de la fotografía sustentable o sabes algo sobre eso? Sí, un poco. La realidad es que no, en ese aspecto sí no domino el tema, digo, yo también debo ser muy honesta. Cuando empecé a trabajar con este proyecto que tiene que ver con individuo arbóreo, inevitablemente pues salió lo del fotolibro. Entonces incluso el cómo voy a hacer el libro, ¿no? O sea, voy a talar árboles para hacer un libro. Entonces hay como una contraposición también de intereses. Pero, pues, por ejemplo, hay una maestra muy, muy, muy buena de la FAD que se llama Brenda Ortiz Guadarrama. Ella ahorita tiene un proyecto de ambrotipia, si no me equivoco, en donde haces fotografía con pigmentos de hojas. Entonces, ese proyecto o esa técnica me interesa mucho justo retomarla para el proyecto que estoy haciendo y también ver si es viable de las cosas que, por ejemplo, sí tenía desde un inicio contempladas pues si quiero hacer el libro de este proyecto, pues que todo sea papel reciclado, ¿no? O que sean tintas obviamente biodegradables. Y sobre todo este proyecto no va con la idea como de, ay, voy a vender todos y me voy a volver rica. No, más bien es que cada libro que venda es que lo voy a traducir a un árbol en el lugar. Entonces también es otra forma de volver la fotografía también de cierta forma autosustentable, o sea que también en el mismo proceso del hacer tu proyecto vaya nutriéndose. Pero la verdad fuera de eso sí desconozco bastante el tema, digo, es bastante interesante, cosa que debo seguir investigando. Pues muchas gracias, Avi. La plática de hoy ha sido muy, muy enriquecedora y muy interesante. Creo que nos deja reflexionando muchísimo sobre quiénes somos, cómo nos encontramos dentro de nuestros espacios en este confinamiento, cómo nuestro cuerpo va sintiéndose y cómo va cambiando, ¿no? Pues con todo lo que tenemos alrededor. ¿Tienes algún otro comentario? Y si no, pues ¿con qué frase te gustaría cerrar el día de hoy? Desde que me comentaron lo de la frase, estuve considerando bastante, pues justo con la que denomino de cierta forma esta ponencia del cuerpo fotografiado al cuerpo ausente. Cómo la fotografía se vuelve esta manera o este medio que me aproxima a mostrarme tal cual soy, pero también al ponerme detrás de la foto muestro parcialmente la ausencia que estoy dejando. Entonces creo que por ahí iría, como que los que deseen experimentar con la fotografía experimenten estas dos variantes. El ponerte frente a una cámara te confronta, pero el ponerte también detrás te ausenta. Creo que por ahí iría. Perfecto. Ya para cerrar, preguntan si existe bibliografía que pudieras recomendarnos acerca del fotolibro. Hay varios. De los principales exponentes del fotolibro, hablando de lenguaje español, el que es bastante básico, pero que funciona muchísimo, es Horacio Fernández. Tiene dos libros sobre investigación. Uno es Fotolibro Latinoamericano, que es editado por Editorial RM, y el de Nueva York en Fotolibros. Ese también, esos están en español. Y digamos ya como más acercado a la definición que conocemos o que se trabaja usualmente con fotolibro, podría ser, bueno, de los principales exponentes es Jerry Badger. Jerry Badger es de los que más ha escrito sobre fotolibro, obviamente junto con Martin Parr. Jerry Badger tiene un libro que se llama Understanding Photobooks y justo lo que hace es analizar como todo esto que tiene que ver con el fotolibro. También, por ejemplo, acá hay que es la historia del fotolibro, que también tiene textos de Jerry Badger y también tiene textos de Martin Parr. Casi ellos dos siempre son como los más conocidos con respecto a este tema. Otro libro que no propiamente habla sobre el tema, pero que analiza bastante bien el proceso, es el de Fenómeno Fotolibro. Fenómeno Fotolibro fue una exposición en España que justo lo que hizo la curaduría fue que cada sala hablaba de algo particular con respecto al fotolibro. O sea, el mundo del fotolibro tal cual es un mundo. Y ahorita hay toda una tendencia, sobre todo en el fotolibro contemporáneo, en cómo lo realizas, donde, por ejemplo, los libros japoneses son una genialidad con respecto también a la materialidad del libro. O sea, el fotolibro pensado también no como, o sea, como una pieza completa, no solamente como el pongo fotos y ya, no, o sea, el fotolibro es mucho más complejo
sobre todo en la reflexión que el fotolibro es narrativo, o sea, el fotolibro te cuenta una historia. A diferencia del libro de fotos, porque el libro de fotos pues, es como casi un catálogo, ¿no? Te muestra la obra del autor, pero no te cuenta necesariamente una historia. En el fotolibro sí, se va desarrollando poco a poco una historia, casi como si fuera cine, y varios libros, como por ejemplo el de Jerry Badger, analizan este tipo de trabajos. Muchas gracias. Pues esperemos que hayan anotado todas estas bibliografías y pues no queda más que agradecerte, que agradecerle también a tus alumnos por sus imágenes. Te mandan aplausos, saludos. Si nos pudieras compartir tus redes sociales para seguir un poco sobre tu trabajo. Sí, claro. Mis redes sociales son, bueno, en Instagram, bueno, en Facebook estoy como Abby Marmolejo. La foto de la publicidad es la misma, la de la mitad de la cara negra y la otra mitad del color. En Instagram estoy como Abby con i latina _marmolejo. También tengo otro Instagram que es Abby Marmolejo seguido. También está el Instagram de Creación desde el Encierro, que ese está pensado para que todos mis alumnos expongan su trabajo ahí. Nada más que lo hemos ido como haciendo, digamos, un poco más largo, pero inevitablemente todos los alumnos que han compartido conmigo las clases van a exponer su trabajo en ese perfil. Perfecto, Abby, muchísimas gracias, de verdad. Esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por estar con nosotros viendo estos en vivo y pues no olviden seguir las redes sociales de Sentir la Distancia en Facebook e Instagram y nos vemos mañana para el último día de la jornada virtual Sentir la Distancia. Gracias y que tengan buena noche.